Un aseo despidió 10 tutores. El último que probó era el conserje, y cambió su vida para siempre. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Valentina Herrera cortó el aire como un látigo, haciendo que los 3 ocupantes de la sala de conferencias se congelaran instantáneamente. Su vestido rojo de diseñador contrastaba brutalmente con la escena doméstica que acababa de interrumpir. El conserje del edificio, arrodillado junto a su hijo, ayudándolo con lo que parecían ser fracciones. Santiago Morales se incorporó lentamente, sus manos ásperas aún sosteniendo los bloques de construcción que había estado usando como material didáctico. «Señora Herrera, yo puedo explicar. Papá solo me estaba ayudando con la tarea», interrumpió Mateo, de 10 años, con una voz que Valentina no había escuchado en meses, esperanzada. «Finalmente entiendo las fracciones, mami. Mira, un cuarto es como cuando el equipo tiene 4 jugadores y uno se lesiona». El corazón de Valentina se detuvo. Su hijo, el mismo niño que había lanzado sus libros de matemáticas contra la pared apenas 3 horas antes, estaba sonriendo. Realmente sonriendo. Imposible. Apenas esa mañana el doctor Ramírez, el cuarto tutor privado que había contratado en 2 meses, había empacado sus materiales pedagógicos con una expresión de derrota total. «Señora Herrera», le había dicho, ajustándose sus lentes de marco dorado, «creo que Mateo necesita evaluación psicológica especializada. No es que sea... bueno, digamos que hay casos que están más allá de métodos convencionales». La frase había resonado en su cabeza como una sentencia, más allá de métodos convencionales, como si su hijo fuera un caso perdido. Pero ahora, mirando a Mateo explicar con entusiasmo cómo Santiago había convertido las fracciones en estrategias de fútbol, Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus Louboutin de tacón alto. «¿Cuánto tiempo llevan esto?», preguntó intentando mantener su voz controlada mientras señalaba vagamente los bloques esparcidos sobre la mesa de caoba de la sala de conferencias. «Solo hoy, señora», respondió Santiago, recogiendo nerviosamente los materiales. Camila y yo estábamos esperando que terminara su turno de limpieza cuando Mateo se acercó. Parecía frustrado. Por primera vez Valentina notó a la niña sentada en silencio en una esquina, una pequeña de unos 9 años con coletas desparejas y un cuaderno rayado sobre las piernas. Sus ojos grandes y serios observaban la escena con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Tu hija?», preguntó Valentina, suavizando inconscientemente el tono. «Camila», asintió Santiago. «A veces tiene que venir conmigo después de la escuela. No tengo con quién dejarla». La confesión golpeó a Valentina como una bofetada de realidad. Mientras ella pagaba 500 pesos por hora a tutores con títulos de universidades prestigiosas, este hombre había resuelto en una tarde lo que 4 profesionales no pudieron lograr en 2 meses. Y lo había hecho mientras cuidaba a su propia hija, usando bloques de juguete y analogías de deportes. «Mami», la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. «¿Santiago puede ayudarme mañana también? Dice que me va a enseñar las multiplicaciones con cartas de Pokémon». Valentina miró a su hijo, realmente lo miró. Por primera vez en semanas, no había rastro de la frustración que había marcado su rostro cada tarde. Sus pequeñas manos ya no estaban cerradas en puños de rabia, sino abiertas, expectantes. ¿Qué tipo de madre soy si le niego esto? Pero la parte de ella que había construido un imperio de tecnología desde cero, que había sobrevivido a un divorcio público y había luchado por cada gramo de respeto en un mundo dominado por hombres, se resistía. No era apropiado. ¿Qué dirían sus socios si supieran que el conserje estaba educando a su hijo en la sala de juntas ejecutiva? Santiago pareció leer su conflicto interno, porque comenzó a guardar los bloques más rápido. «Entiendo si esto es incómodo, señora Herrera. No volverá a suceder. Camila y yo podemos esperar en el lobby hasta que...» «No». La palabra salió de su boca antes de que pudiera procesarla completamente. Santiago se detuvo, un bloque azul suspendido en el aire. «¿Perdón?». Valentina se enderezó, activando el modo CEO que la había sacado de tantas situaciones difíciles. Si iba a hacer esto, lo haría en sus términos. «¿Cuáles son tus métodos exactamente?», preguntó cruzando los brazos. Los 4 tutores anteriores tenían maestrías en pedagogía. ¿Qué los hace diferentes?
Santiago dejó el bloque en la mesa y la miró directamente por primera vez desde que había entrado. Sus ojos café eran serios, sin rastro de la timidez que había mostrado momentos antes. Con respeto, señora, creo que esos tutores veían a Mateo como un problema que resolver. Yo veo a un niño inteligente que aprende diferente. ¿Diferente cómo? Mateo es kinestésico, explicó Santiago, gesticulando suavemente. Necesita mover las cosas, tocarlas, conectarlas con experiencias físicas. Cuando le dije que un cuarto era como tener 4 jugadores en una cancha y que uno se lastima, no solo entendió el concepto, sino que me preguntó qué pasaba si se lastimaban 2 jugadores. Valentina sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio y algo parecido a envidia. Durante meses había visto la frustración de Mateo como una falla personal, un reflejo de sus propias inadecuaciones como madre. Pero Santiago hablaba de las dificultades de su hijo como si fueran simplemente diferentes maneras de ver el mundo. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó genuinamente curiosa. Por un momento Santiago vaciló. Sus ojos se desviaron hacia Camila, quien había levantado la vista de su tarea. Experiencia, dijo finalmente. Camila también aprendía diferente cuando era más pequeña. Era una respuesta que decía todo y nada a la vez. Valentina sintió que había más historia ahí, pero algo en la postura de Santiago le dijo que no era el momento de preguntar. «Está bien», dijo, tomando una decisión que sabía que cambiaría algo fundamental, aunque no sabía exactamente qué. Puedes continuar ayudando a Mateo, temporalmente, mientras encontramos una solución más permanente». Las palabras sonaron falsas incluso a sus propios oídos. ¿Qué solución más permanente? Los mejores tutores de la ciudad habían fallado. Santiago asintió lentamente, pero había algo en su expresión que sugería que había escuchado la vacilación en su voz. «Gracias, señora Herrera, no la defraudaré». Mientras recogía sus cosas y se preparaba para irse, Valentina se dio cuenta de que no era decepción lo que temía. Era algo mucho más complicado. Por primera vez en años, alguien había logrado que su hijo sonriera por razones académicas, y ese alguien era un hombre al que había visto limpiar sus baños durante 2 años sin realmente verlo. ¿Qué más había estado pasando por alto? 3 semanas después, Valentina se encontró haciendo algo completamente fuera de carácter, llegando a la oficina a las 4 de la tarde en lugar de quedarse hasta las 10 de la noche. «¿Se siente bien, señora Herrera?», preguntó Carmen, su asistente, cuando la vio guardar documentos en su maletín ejecutivo. «¿Cancelamos la reunión con los inversores japoneses?» «No, solo la movemos 1 hora más tarde», respondió Valentina, evitando la mirada inquisitiva de Carmen. «Tengo asuntos familiares que atender, asuntos familiares», como si espiar las sesiones de tutoría de su hijo fuera algo normal en su rutinario día corporativo. Pero no podía evitarlo. Durante las últimas 3 semanas, las calificaciones de Mateo habían subido de manera casi imposible. De fallar matemáticas con un 4.2, ahora tenía un sólido 7.8. Más importante aún, había dejado de tener ataques de pánico cada vez que abría su mochila. Cuando llegó a la sala de conferencias, se detuvo en el umbral. La escena que presenció la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre educación. Santiago había convertido la mesa de juntas en un campo de fútbol en miniatura, usando carpetas como porterías y clips como jugadores. Mateo estaba de pie sobre una silla, moviendo los jugadores mientras gritaba con emoción. «Si cada equipo tiene 11 jugadores y hay 4 equipos en el torneo, son 44 jugadores. Pero si 3 jugadores de cada equipo están lesionados, quedan...» Se detuvo contando en sus dedos. 32. «Exacto», sonrió Santiago. «Y si cada jugador lesionado necesita 2 semanas de recuperación, ¿cuántas semanas en total de recuperación necesita el torneo completo?» Valentina se quedó sin aliento. Santiago acababa de plantear un problema de multiplicación de 3 niveles que había visto en el currículo de 6º año, no de 4º, y Mateo lo estaba resolviendo como si fuera un juego. «12 semanas», gritó Mateo. 3 jugadores por 4 equipos son 12 jugadores lesionados. Y 12 por 2 semanas son 24. «No, espera. Tranquilo, piénsalo otra vez»,
sugirió Santiago pacientemente. No hay prisa. Mientras Mateo recalculaba, Valentina notó que Camila estaba sentada en el suelo, rodeada de sus propios cuadernos. Pero no estaba haciendo tarea, estaba dibujando. Y sus dibujos eran extraordinarios. Retratos detallados de personas, tan realistas que parecían fotografías hechas a lápiz. ¿Quién le enseñó a dibujar así?, murmuró Valentina sin pensar. Santiago se volteó, sorprendido de verla. Señora Herrera, no la escuché llegar. Perdón, ¿esos dibujos los hizo tu hija? Santiago siguió su mirada hacia Camila, quien había levantado la vista con expresión tímida. Camila tiene talento natural, dijo con orgullo paternal. Yo solo le conseguí algunos libros de la biblioteca sobre técnicas básicas. Valentina se acercó más. Los dibujos no eran solo buenos, eran excepcionales. Había uno que la dejó sin palabras, un retrato de Mateo concentrado en sus matemáticas, capturando perfectamente la expresión de determinación que últimamente veía en el rostro de su hijo. ¿Te gusta dibujar?, le preguntó directamente a Camila. La niña asintió shyly. Sobre todo personas. Me gusta ver cómo cambian sus caras cuando están felices o tristes o pensando mucho. La respuesta era más madura de lo que Valentina esperaba de una niña de 9 años. Había una profundidad en los ojos de Camila que hablaba de experiencias más allá de su edad. 24 semanas, interrumpió Mateo triunfalmente. Cada jugador necesita 2 semanas y hay 12 jugadores lesionados. Perfecto, aplaudió Santiago. Ahora, ¿qué tal si convertimos eso en meses? Valentina observó mientras Santiago guiaba a Mateo a través del concepto de división, usando calendarios reales y marcadores de colores. Su metodología era completamente opuesta a todo lo que había visto antes. No había presión, no había cronómetros, no había amenazas de consecuencias por respuestas incorrectas. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Valentina, después de que Mateo resolviera correctamente el problema. Los tutores anteriores usaban métodos más estructurados. Libros de texto, ejercicios repetitivos, evaluaciones constantes. ¿Por qué tus métodos son tan diferentes? Santiago se enderezó, y Valentina notó que había algo en su postura que sugería que sabía más sobre pedagogía de lo que admitía. Porque los niños no aprenden cuando tienen miedo, respondió simplemente. Y Mateo había desarrollado mucho miedo hacia las matemáticas. ¿Miedo? Cada vez que veía números, su cuerpo se tensaba. Sus manos temblaban cuando tenía que escribir ecuaciones. Esos eran síntomas de ansiedad académica, no de incapacidad de aprendizaje. Valentina sintió una punzada de culpa. ¿Había sido ella quien había creado esa ansiedad? Con sus expectativas, su impaciencia, su constante comparación con otros niños de su edad. ¿Y cómo se cura eso? No se cura, dijo Santiago, comenzando a limpiar los materiales. Se reemplaza. El miedo se reemplaza con curiosidad. La presión se reemplaza con juego. El fracaso se reemplaza con progreso gradual. Había algo en la manera en que hablaba que hacía que Valentina sospechara que no estaba hablando solo de Mateo, como si hubiera aprendido esas lecciones por experiencia personal. Santiago, dijo, tomando una decisión impulsiva, ¿te gustaría cenar con nosotros este viernes? En mi casa, como agradecimiento por todo lo que has hecho por Mateo. La invitación salió antes de que pudiera procesarla completamente. Santiago se detuvo, un marcador azul suspendido en el aire, exactamente como había sucedido 3 semanas antes con el bloque de construcción. Eso es muy generoso, señora Herrera, pero no quiero causar molestias. Sí, interrumpió Mateo. Santiago, por favor, y Camila también. Podemos jugar videojuegos después de cenar. Camila levantó la vista de sus dibujos con expresión esperanzada pero cautelosa. ¿De verdad no sería molestia?, preguntó con una voz tan educada que partió el corazón de Valentina. Para nada, respondió sorprendiéndose a sí misma por lo mucho que deseaba que aceptaran. De hecho, insisto. Santiago miró a su hija, luego a Mateo, quien prácticamente rebotaba de emoción, y finalmente de vuelta a Valentina. Está bien, dijo lentamente, pero solo si me deja cocinar. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Sabes cocinar? Santiago sonrió, y por primera vez desde que lo conocía,
Valentina vio un destello de algo que podría ser confianza en sí mismo. Un poco más que solo saber, dijo. Viernes a las 6, ¿le parece bien? Mientras se dirigía de vuelta a su oficina para la reunión con los inversores japoneses, Valentina se dio cuenta de que estaba sonriendo, y no tenía ni la menor idea de por qué una simple invitación a cenar la hacía sentir como si hubiera ganado un contrato millonario. ¿Qué me está pasando? Valentina se había cambiado de outfit 3 veces. Parada frente al espejo de su vestidor del penthouse, sostenía un vestido casual de lino beige en una mano y un conjunto de pantalón y blusa en la otra. ¿Por qué demonios estaba tan nerviosa por una simple cena de agradecimiento? «Es solo una cena», se murmuró a sí misma. «Una cena con el tutor de tu hijo, nada más». Pero mientras se decidía por el conjunto de pantalón, profesional pero relajado, no pudo ignorar la extraña sensación de mariposas en el estómago que no había sentido desde antes de casarse con Ricardo. Sí. El timbre sonó exactamente a las 6. Valentina abrió la puerta esperando encontrar a Santiago con alguna bolsa de comida para llevar, pero en lugar de eso, se encontró con una escena que la dejó momentáneamente sin palabras. Santiago cargaba 2 bolsas de supermercado repletas de ingredientes frescos, mientras Camila sostenía cuidadosamente una canasta cubierta con un mantel a cuadros. Ambos se habían vestido con sus mejores ropas. Santiago llevaba una camisa azul claro que resaltaba sus ojos café y pantalones de mezclilla limpios, mientras Camila usaba un vestido amarillo que obviamente había sido planchado con esmero. «Esperaba que no le molestara», dijo Santiago, «pero traje todo para hacer mole poblano desde cero, el de mi abuela materna». «¿Mole poblano?», repitió Valentina genuinamente impresionada. «¿Desde cero? Y yo traje tortillas que hicimos ayer», añadió Camila con orgullo levantando su canasta. «Papá me enseñó a hacerlas más redonditas». Mateo apareció corriendo desde su cuarto. «¡Santiago, Camila!». «Mamá ordenó pizza por si acaso». Valentina sintió sus mejillas enrojecerse. No sabía qué tan complicado sería cocinar aquí, así que...». Santiago rió, un sonido cálido que llenó el espacio minimalista del penthouse. «No se preocupe, señora Herrera, la pizza puede ser el postre». Mientras Santiago exploraba su cocina de acero inoxidable y granito negro, Valentina se dio cuenta de algo embarazoso. Nunca había visto a nadie cocinar realmente en ese espacio. Ella usaba el microondas y ocasionalmente el horno para calentar comida ordenada. Los electrodomésticos de lujo eran más decorativos que funcionales. «¿Tiene molcajete?», preguntó Santiago revisando los gabinetes. «¿Qué?». «Es como un mortero de piedra para moler especias», explicó pacientemente. «Procesador de alimentos». Valentina señaló tímidamente hacia un aparato plateado que nunca había usado. Santiago lo examinó con aprobación y comenzó a sacar ingredientes: chiles anchos, mulatos, pasillas, chocolate, almendras, pasas, tomates. «¿Todo eso va en el mole?», preguntó Mateo, fascinado. 28 ingredientes, respondió Santiago. «Cada uno tiene que tostarse y molerse por separado, luego se combinan en el orden exacto. Mi abuela decía que el mole era como las matemáticas. Cada paso importa, y si te saltas uno, todo el resultado cambia». Valentina se encontró observando las manos de Santiago mientras trabajaba. Eran manos fuertes, con pequeñas cicatrices y callos que hablaban de trabajo manual, pero se movían con una precisión casi artística mientras tostaba chiles y medía especias. «¿Puedo ayudar?», preguntó sintiéndose extrañamente inútil en su propia cocina. «¿Sabe picar cebolla?», preguntó Santiago con una sonrisa traviesa. «En teoría», admitió Valentina, tomando un cuchillo. Santiago se acercó para mostrarle la técnica correcta, y por un momento Valentina se distrajo completamente por su cercanía. Olía a jabón limpio y algo que podría ser canela. Sus manos cubrieron las suyas brevemente para ajustar su agarre del cuchillo, y ella sintió un pequeño choque eléctrico en el contacto. «Así», murmuró Santiago, «movimientos parejos y mantenga los dedos curvados para protegerse». «¿Como las fracciones?», bromeó Valentina, tratando de ignorar el efecto que su proximidad tenía en su respiración. «Exactamente como las fracciones». Mientras cocinaban, los niños se habían instalado en la sala.
Valentina podía escuchar sus voces. Mateo mostrándole sus videojuegos a Camila, quien a cambio le explicaba técnicas de dibujo. Era un sonido que raramente llenaba su penthouse, el de una casa realmente habitada. Su cocina es hermosa, comentó Santiago mientras removía el mole, que lentamente tomaba su color característico chocolate rojizo. Gracias, aunque debo admitir que tú eres probablemente la primera persona que realmente la usa, confesó Valentina. Trabajo tanto que básicamente vivo de comida ordenada. Santiago la miró con una expresión que no pudo descifrar. ¿No le gusta cocinar? No lo sé, respondió honestamente. Nunca he tenido tiempo de averiguarlo. ¿Y otras cosas? ¿Qué hace cuando no está trabajando? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué hacía cuando no trabajaba? La verdad incómoda era que casi nunca no estaba trabajando. Leo informes de la industria, dijo lentamente. Reviso propuestas de inversión. Asisto a eventos de networking. Se detuvo, dándose cuenta de lo patética que sonaba su vida fuera de la oficina. ¿Y por diversión?, insistió Santiago gentilmente. Valentina abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no tenía una respuesta real. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque le gustaba, no porque fuera productivo para su carrera? Supongo que he olvidado cómo divertirme, admitió, sorprendiéndose por su propia honestidad. Santiago dejó de remover el mole y la miró directamente. ¿Sabe qué? Después de cenar vamos a remediar eso. 2 horas después, Valentina se encontró sentada en el suelo de su sala de estar, riendo hasta que le dolieron las costillas. Santiago había insistido en enseñarles a todos un juego de cartas mexicano llamado escoba, y de alguna manera había conseguido que incluso ella, con su naturaleza competitiva, se relajara lo suficiente para simplemente disfrutar. «No puedes cambiar las reglas a mitad del juego», protestó Mateo aunque estaba sonriendo. «No estoy cambiando las reglas», respondió Santiago con fingida seriedad. «Estoy adaptándolas creativamente». «Eso es exactamente lo que hacía mi ex esposo», dijo Valentina, y luego se sorprendió por haber mencionado a Ricardo. Un silencio breve se instaló en la sala. Santiago la miró con curiosidad, pero no presionó. «Los papás a veces son complicados», dijo Camila sabiamente, juntando sus cartas. «Pero también las mamás». La observación, dicha con tanta naturalidad infantil, hizo que Valentina la mirara más atentamente. Había algo en los ojos de esta niña de 9 años que hablaba de una comprensión profunda sobre las complicaciones adultas. «¿Tu mamá también es complicada?», preguntó Valentina gentilmente. Camila intercambió una mirada con su padre antes de responder. «Mi mamá se fue al cielo cuando yo tenía 5 años, pero antes de irse, a veces estaba muy triste, y eso la hacía diferente». El corazón de Valentina se encogió. De repente, la madurez prematura de Camila tenía sentido, así como la manera protectora en que Santiago la miraba constantemente. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «Está bien», respondió Camila. «Papá dice que ella nos sigue cuidando desde donde está ahora y que por eso él aprendió a cocinar también y a ayudar con las tareas, para que ella no se preocupe por nosotros». Valentina sintió una emoción extraña y poderosa creciendo en su pecho. Miró a Santiago, quien estaba observando a su hija con una expresión de amor puro que la hizo sentir como si estuviera intruseando en un momento privado. Este hombre perdió a su esposa y crió solo a esta increíble niña mientras trabajaba como conserje para sobrevivir. De repente, su propia vida le pareció enormemente privilegiada y al mismo tiempo extrañamente vacía. Esa noche, después de que Santiago y Camila se fueran, Valentina se sentó en su sala de estar, todavía oliendo débilmente a mole poblano, y se dio cuenta de que por primera vez en años, su penthouse se sentía como un hogar. ¿Qué significaba eso? El sistema de intercomunicación de la oficina crepitó a vida un martes por la tarde, interrumpiendo la concentración de Valentina en los reportes trimestrales. «Señora Herrera, hay un señor Ricardo Mendoza en recepción. Dice que es su ex esposo y que necesita hablar urgentemente con usted sobre Mateo». Valentina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Ricardo, después de 8 meses sin una sola llamada, aparecía justo ahora. ¿Coincidencia? Lo dudaba.
Hazlo pasar, respondió, enderezando automáticamente su blazer y activando su modo blindaje emocional. Ricardo Mendoza entró a su oficina como si fuera el dueño del lugar, tal como lo había hecho durante los 5 años de su matrimonio. Su traje Tom Ford gris carbón y su Rolex Daytona proyectaban el éxito financiero que siempre había sido su tarjeta de presentación. A los 38 años seguía siendo objetivamente guapo. Cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula definida, esa sonrisa practicada que había seducido a inversionistas de 3 países. Valentina, dijo como si pronunciar su nombre fuera un favor que le concedía. Te ves profesional. Ricardo, respondió fríamente. Carmen mencionó algo sobre Mateo. Si no es sobre nuestro hijo, tienes exactamente 5 minutos antes de que seguridad te escolte afuera. Él rió. Ese sonido condescendiente que solía usar cuando creía que ella estaba siendo dramática. Siempre tan directa. Es una de las cosas que más extrañé de ti durante estos meses en Barcelona. 4 minutos y 50 segundos. Ricardo se sentó sin ser invitado, cruzando las piernas con estudiada casualidad. Está bien, voy al grano. He estado considerando mudarme de vuelta a México permanentemente. El mercado inmobiliario europeo está complejo, y hay oportunidades increíbles aquí, especialmente con tu industria tecnológica en expansión. Valentina sintió una alarma interna. Ricardo nunca hacía nada sin múltiples motivaciones ocultas. ¿Y eso qué tiene que ver con Mateo? Bueno, naturalmente, quiero recuperar el tiempo perdido con mi hijo, establecer una custodia más equilibrada, tal vez incluso considerar reconciliación, dependiendo de cuán receptiva te sientas a la idea. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua inmóvil. Valentina lo estudió buscando el ángulo. Siempre había un ángulo con Ricardo. ¿Receptiva basada en qué?, preguntó. ¿En el hecho de que no has llamado ni una sola vez en 8 meses? ¿O en que te fuiste diciendo que necesitabas espacio para encontrarte a ti mismo? La gente cambia, Valentina. Maduran. Me di cuenta de que cometí errores. 4 minutos. Ricardo suspiró dramáticamente. Mira, sé que tengo trabajo que hacer para recuperar tu confianza, pero estoy dispuesto a hacerlo. Por Mateo, por nosotros. En ese momento, como si el universo tuviera un sentido del humor perverso, la puerta de la oficina se abrió sin previo aviso. Santiago entró cargando una caja de suministros de limpieza, claramente sin saber que había una reunión en progreso. Perdón, señora Herrera. Pensé que ya se había ido a casa y vine a... Se detuvo en seco al ver a Ricardo, quien había girado en su silla para evaluar la interrupción. «¿Disculpa?», dijo Ricardo con esa voz que Valentina recordaba demasiado bien, la que usaba cuando consideraba que alguien estaba fuera de lugar. «¿No ves que estamos en una reunión privada?». Santiago bajó la caja, su postura volviéndose más rígida. «Por supuesto, mis disculpas. Volveré más tarde». «Espera», dijo Valentina rápidamente, sorprendiéndose a sí misma. «Santiago, él es Ricardo, el padre de Mateo. Ricardo, Santiago es el tutor de Mateo». Ricardo se levantó lentamente, estudiando a Santiago con una expresión que Valentina conocía demasiado bien. Era la misma que había usado cuando conoció a los padres de ella, trabajadores de una fábrica textil en Puebla. «¿El tutor?», repitió, mirando la ropa de trabajo de Santiago, la caja de suministros de limpieza. «Interesante elección. Santiago ha logrado más progreso con Mateo en 6 semanas que 4 tutores certificados en 6 meses», dijo Valentina, sintiendo la necesidad defensiva crecer en su pecho. «Ah, sí», sonrió Ricardo con falsa amabilidad. «Estoy seguro de que el servicio doméstico tiene sus propios métodos creativos». El silencio que siguió fue tan tenso que Valentina casi pudo tocarlo. Vio cómo la mandíbula de Santiago se tensaba, cómo sus manos se cerraban ligeramente. Pero su voz, cuando habló, fue perfectamente controlada. «Con su permiso, señora Herrera, terminaré esto mañana». «Santiago, no tienes que...». «Está bien», la interrumpió gentilmente. «Entiendo que tienen asuntos familiares que discutir». Y se fue cerrando la puerta tras él con más fuerza de la necesaria. Valentina se volvió hacia Ricardo, sintiendo una furia que no había experimentado en meses. «¿En serio? ¿Servicio doméstico?
Ricardo se encogió de hombros, claramente satisfecho por haber marcado territorio. Solo estoy diciendo que es peculiar. Una mujer en tu posición permitiendo que el personal de limpieza eduque a tu hijo. ¿Qué van a pensar tus socios? ¿Tus clientes? Mis socios van a pensar que me importa más la educación de mi hijo que su opinión sobre quién la proporciona. Valentina, sé práctica. Eres una CEO. Tu imagen es tu marca. Y francamente esto huele a compensación por soledad. Las palabras la golpearon como una bofetada física. ¿Compensación por soledad? Vamos, dijo Ricardo, acercándose con esa confianza calculada que había perfeccionado en salas de juntas. Una mujer hermosa, exitosa, trabajando 80 horas a la semana, criando sola a un hijo problemático. Es natural que te sientas vulnerable a cierta clase de atención masculina, especialmente de alguien que te ve como un boleto hacia una vida mejor. Valentina se levantó tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. «Fuera. ¿Perdón? Fuera de mi oficina. Ahora». Ricardo levantó las manos en gesto apaciguador. «Está bien, quizá fui demasiado directo, pero piénsalo, Valentina. ¿Realmente crees que alguien en su situación estaría interesado en ti si no tuvieras lo que tienes? ¿Tu dinero? ¿Tu posición? ¿Tu capacidad de cambiar su vida?» La pregunta se clavó exactamente donde Ricardo sabía que dolería más. Todas las inseguridades que Valentina había enterrado después de su divorcio sobre su capacidad de ser amada por sí misma, en lugar de por su éxito, salieron a la superficie como si hubieran estado esperando este momento. «Vete», repitió, pero su voz sonaba menos fuerte ahora. Ricardo recogió su maletín, claramente satisfecho por haber plantado las semillas de duda que había venido a plantar. «Piénsalo, Valentina. Mateo merece estabilidad, una familia completa, no experimentos con personas que no entienden nuestro mundo». Después de que se fue, Valentina se quedó de pie en su oficina, mirando por la ventana hacia el tráfico de la tarde. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza como un eco tóxico. ¿Será cierto? ¿Santiago me ve como una oportunidad en lugar de como una persona? La duda se extendió por su pecho como tinta negra en agua clara. Durante semanas había sentido algo creciendo entre ella y Santiago. Conversaciones más largas, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, la manera en que él sonreía cuando ella hacía chistes terribles sobre tecnología. Pero ahora, las palabras de Ricardo hacían que cada momento compartido se sintiera diferente. ¿Había estado siendo ingenua, romántica de una manera que no se había permitido ser en años? Su teléfono sonó. Era Mateo, llamando desde el celular de Santiago. «Mami, ¿estás bien? Santiago dice que tal vez no pueda ayudarme con matemáticas mañana». «¿Por qué, mi amor?» «No sé, solo parece triste. ¿Hiciste algo malo?» La pregunta infantil la golpeó como un puñetazo. Su hijo, con su honestidad brutal de 10 años, había identificado exactamente lo que había sucedido. Sí, había hecho algo malo. Había permitido que Ricardo plantara veneno en algo que había sido puro. Pero ¿y si tenía razón? Santiago no apareció el miércoles. Valentina esperó en su oficina hasta las 5:30, revisando los mismos documentos una y otra vez mientras miraba constantemente hacia la sala de conferencias. Mateo había preguntado 3 veces por Santiago durante su llamada de la tarde, cada pregunta más angustiada que la anterior. El jueves tampoco llegó. Para el viernes Mateo había comenzado a mostrar los síntomas familiares: manos temblorosas al abrir su mochila, ataques de pánico cuando veía números. Esa tarde, Valentina lo encontró en su cuarto, lanzando su libro de matemáticas contra la pared. «Los odio los números estúpidos. Y odio que Santiago se haya ido. Mi amor, Santiago no se ha ido, solo estaba ocupado con otros trabajos». «¡Mentira!», gritó Mateo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tú lo corriste, como corriste a papá, como corres a todo el mundo». Las palabras de su hijo la golpearon como un martillo en el pecho. «Mateo, eso no es cierto». «Sí es cierto. Siempre arruinas todo lo bueno». Su voz se quebró en un sollozo. «Santiago me entendía. Y ahora se fue porque te avergüenzas de las personas normales como él». Mateo corrió hacia su baño
y cerró la puerta con llave. Valentina se quedó de pie en su habitación, rodeada de juguetes y libros escolares, sintiendo como si acabara de ser destripada emocionalmente. Te avergüenzas de las personas normales como él. Su hijo de 10 años había identificado exactamente lo que ella había estado negando toda la semana. Las palabras de Ricardo habían despertado todos sus prejuicios enterrados, todas las barreras de clase que había construido para proteger la imagen que había luchado tanto por crear. Esa noche, después de que Mateo finalmente se durmió sin cenar, Valentina se encontró manejando hacia una dirección que había encontrado en los archivos de recursos humanos. Era un vecindario que no conocía, calles estrechas con casas pequeñas pero bien cuidadas, muy diferente a las torres de cristal y acero de Santa Fe donde ella vivía. La casa de Santiago era un dúplex modesto pintado de azul claro, con una pequeña jardinera llena de geranios rojos. Valentina se sentó en su BMW por 10 minutos, reuniendo valor antes de tocar la puerta. Camila abrió, vestida con pijama de unicornios y con un lápiz detrás de la oreja. «¿Señora Herrera?» Sus ojos se agrandaron con sorpresa. «¿Está bien, Mateo?» «Hola, Camila. Mateo está preocupado porque no ha visto a tu papá. ¿Está en casa?» La niña intercambió una mirada con alguien detrás de ella, y luego Santiago apareció en la puerta. Se veía cansado, con ojeras que no había notado antes, y llevaba una camiseta vieja y pantalones de mezclilla desgastados. Sin el uniforme de trabajo se veía más joven, pero también más vulnerable. «Señora Herrera», dijo formalmente. «No esperaba verla aquí». «Necesitamos hablar», dijo. Luego miró a Camila. «Por favor». Santiago vaciló. Luego se hizo a un lado. «Camila, termina tu tarea. Estaremos en la cocina». La casa era pequeña pero acogedora, con fotografías familiares cubriendo las paredes y el aroma de café recién hecho flotando en el aire. Santiago le ofreció una silla en la mesa de la cocina, una superficie de madera gastada que había visto mejores días, pero que brillaba de limpieza. «¿Café?», preguntó, ya sirviendo una taza sin esperar respuesta. «Santiago, siento mucho lo que pasó el martes. Ricardo no tenía derecho a hablarte así, y yo debería haberte defendido inmediatamente». Él puso la taza frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa manteniendo distancia física. «No es necesario que se disculpe por su ex esposo». «Sí, es necesario. Y también necesito disculparme por mi propia reacción. Después de que te fuiste, permití que sus palabras me afectaran de maneras que no debieron». Santiago la estudió por un momento largo. «¿Qué palabras específicamente?». La pregunta directa la tomó desprevenida. Había esperado que él le facilitara las cosas, que aceptara sus disculpas sin profundizar. Pero había algo en sus ojos que demandaba honestidad completa. Él sugirió que tal vez tu interés en ayudar a Mateo tenía motivaciones secundarias. «Financieras». Santiago se quedó muy quieto. Cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. «¿Y usted le creyó?» «Yo no sé qué creer», admitió miserablemente. «Ricardo conoce mis inseguridades mejor que nadie. Sabe exactamente qué decir para hacerme dudar de mí misma y de otros». «¿Qué inseguridades?». Valentina tomó un sorbo del café, ganando tiempo. Era fuerte y amargo, exactamente como necesitaba que fuera en ese momento. La inseguridad de que nadie me vea realmente como persona, que solo vean mi dinero, mi posición, lo que puedo hacer por ellos profesionalmente. «Eso es lo que él le hizo creer durante su matrimonio, ¿verdad?», preguntó Santiago gentilmente. Las palabras la golpearon con tal precisión que sintió lágrimas instantáneas. «¿Cómo?». «Porque reconozco las señales. Mi esposa también tenía a alguien en su vida que la hacía dudar de su propio valor». Valentina lo miró, confundida. «¿Tu esposa?». Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Señora Herrera, hay cosas sobre mi situación que no le he contado. Cosas que tal vez cambien su perspectiva sobre todo esto». «¿Qué cosas?». Él se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, lo vio completamente desprotegido. «Mi esposa no murió de cáncer por falta de tratamiento médico. Se suicidó». El silencio que siguió fue tan absoluto que Valentina pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina,
los sonidos distantes de Camila haciendo tarea en la otra habitación. Santiago sufría de depresión severa desde antes de que nos casáramos, continuó su voz manteniéndose firme por pura voluntad. Yo era técnico en ingeniería en una planta automotriz. Trabajaba turnos dobles para costear sus terapias, sus medicamentos. Pero su madre la convenció de que era una carga para mí, que yo me había casado con ella por lástima, no por amor. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo ella. ¿Y por eso perdiste tu trabajo? Perdí mi trabajo porque faltaba constantemente para llevarla a citas médicas, para quedarme en casa los días que no podía levantarse de la cama, para buscarla cuando desaparecía durante episodios depresivos. Su voz se quebró ligeramente. El día que se quitó la vida, yo había ido a trabajar porque necesitábamos el dinero. La encontré cuando regresé a casa. Valentina se cubrió la boca con las manos, sintiendo náuseas por el horror de lo que acababa de escuchar. Camila tenía 5 años. Encontró la nota antes que yo. Dios mío, Santiago, no tenía idea. ¿Sabe qué decía la nota? La interrumpió ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Decía que me estaba liberando, que finalmente podría encontrar a alguien que me mereciera, que no fuera una carga financiera y emocional. Santiago se limpió los ojos con el dorso de la mano y la miró directamente. Así que cuando su ex esposo sugiere que estoy interesado en usted por su dinero, cuando usted me mira con esos ojos llenos de duda, me recuerda exactamente por qué mi esposa creyó que no merecía ser amada por sí misma. Valentina se levantó de la silla tan rápidamente que la volcó. Santiago, lo siento tanto. No sabía. ¿Sabe por qué realmente ayudo a Mateo?, preguntó, ignorando sus disculpas. Porque veo en él la misma frustración que vi en Camila después de perder a su madre. La sensación de que no importa cuánto se esfuerce, nunca será suficiente para las personas que se supone que lo aman incondicionalmente. Las palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Valentina se dio cuenta de que había estado viendo a su propio hijo a través del mismo lente de expectativas imposibles que Ricardo había usado con ella. ¿Y sabe por qué me importa usted?, continuó Santiago. Porque la primera noche que cenamos juntos la vi reírse, realmente reírse, y me di cuenta de que usted también había olvidado que merecía ser feliz sin tener que ganárselo constantemente. Valentina sintió como si todas las defensas emocionales que había construido durante años se desplomaran de una vez. Santiago, por favor, déjame arreglar esto. Él negó con la cabeza tristemente. No hay nada que arreglar, señora Herrera. Solo hay una realidad que aceptar. Usted y yo venimos de mundos demasiado diferentes, y tal vez es mejor así. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dígame, ¿qué le va a decir a su ex esposo la próxima vez que haga comentarios sobre el servicio doméstico? ¿Qué les va a decir a sus socios de negocio cuando pregunten por qué está saliendo con su conserje? Valentina abrió la boca para responder y se dio cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. Y esa vacilación le dijo a Santiago todo lo que necesitaba saber. Exacto, murmuró. Creo que es mejor que busquen otro tutor para Mateo. Valentina condujo de regreso a su penthouse con las palabras de Santiago resonando en su cabeza como una sirena de alarma. El trayecto de 40 minutos le dio tiempo suficiente para que la magnitud de lo que acababa de perder se asentara completamente en su pecho. No solo había perdido al único tutor que había logrado conectar con Mateo, había perdido algo que ni siquiera sabía que necesitaba: la posibilidad de ser vista y valorada por quien realmente era, no por lo que tenía. Cuando llegó a casa, encontró a Mateo despierto en la sala, acurrucado en el sofá con su tablet, viendo videos de YouTube sobre trucos de matemáticas. ¿Cómo está Santiago?, preguntó inmediatamente, sin levantar la vista de la pantalla. Valentina se sentó a su lado buscando las palabras correctas. Mateo, necesitamos hablar. Su hijo finalmente la miró y la expresión madura en su rostro de 10 años la partió en dos. Se va a ir, ¿verdad? Como papá. Mi amor, no es igual que con papá. Sí es igual, estalló Mateo aventando la tablet al otro extremo del sofá. Cada vez que me encariño con alguien tú los corres. Primero papá, luego los tutores, ahora Santiago. Mateo,
Yo no corrí a Santiago. Sí lo hiciste, con tus caras feas y tu voz de jefa enojada. Santiago me contó que papá le dijo cosas horribles y tú no lo defendiste. Valentina sintió como si cada palabra de su hijo fuera una bofetada de realidad. ¿Santiago te dijo eso? No exactamente, admitió Mateo, limpiándose los mocos con la manga. Pero Camila me mandó un mensaje. Dice que su papá está muy triste y que piensa que tú crees que él no es suficientemente bueno para nuestra familia. Dios mío, los niños se están comunicando entre ellos, tratando de entender el desastre que los adultos hemos creado. Mateo, dijo Valentina, tomando las manos pequeñas de su hijo. ¿Tú qué piensas de Santiago? Pienso que es el papá que siempre quise que fuera papá, respondió sin dudar. Es paciente conmigo. Me explica las cosas sin gritarme. Y cuando hago algo bien no actúa sorprendido, actúa orgulloso. Las palabras fueron como un puñal directo al corazón materno de Valentina. Su hijo acababa de describir todo lo que Ricardo nunca había sido, y todo lo que ella no había sabido que Mateo necesitaba. Y Camila es como la hermana que nunca tuve, continuó Mateo. Me enseña a dibujar y yo le enseño videojuegos. Cuando estamos los cuatro juntos se siente como una familia de verdad. Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso completo de sus propios prejuicios y miedos. Su hijo de 10 años había visto algo que ella, con todos sus títulos universitarios y experiencia empresarial, había sido demasiado ciega para reconocer. Mateo, ¿qué dirías si te dijera que voy a intentar arreglar las cosas con Santiago? Los ojos de Mateo se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿En serio? ¿Vas a disculparte de verdad? Voy a hacer más que disculparme. Voy a demostrarle que me importa más él y Camila que lo que piense cualquier otra persona. Incluso papá, especialmente papá. Al día siguiente, Valentina llegó a su oficina con una determinación que no había sentido en semanas. Su primera llamada fue a Carmen. Cancela todas mis reuniones de hoy y programa una cita urgente con el Departamento de Recursos Humanos. También necesito que investigues los requisitos para crear una nueva posición en la empresa, coordinador de capacitación y desarrollo. Su segunda llamada fue más difícil. Marcó el número de Ricardo. Valentina, qué sorpresa. Ricardo, te voy a decir esto una sola vez. No vuelvas a acercarte a Santiago Morales. No vuelvas a hacer comentarios despectivos sobre él. Y definitivamente, no vuelvas a sugerir que sabes lo que es mejor para mi familia. Disculpa. El hombre del que te burlaste ayer tiene más dignidad en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Ha criado solo a una hija extraordinaria mientras trabajaba en empleos que tú ni siquiera considerarías, y ha logrado más progreso con nuestro hijo en 6 semanas que tú en 10 años. Valentina, no sé qué te ha hecho pensar, pero claramente no estás viendo la situación objetivamente. Estoy viendo la situación con perfecta claridad por primera vez en meses. Si quieres tener algún tipo de relación con Mateo, vas a respetar a las personas que él considera importantes. Si no puedes hacer eso, entonces nuestro acuerdo de custodia puede volverse mucho más restrictivo. Colgó antes de que Ricardo pudiera responder. Su tercera acción fue dirigirse al Departamento de Recursos Humanos con un plan completamente desarrollado. Para las 2 de la tarde, había creado oficialmente la posición de coordinador de capacitación y desarrollo, con un salario competitivo y beneficios completos. No era caridad, era reconocimiento de talento. Pero su cuarta acción fue la más importante. A las 3 de la tarde estaba de pie frente a la puerta azul claro de Santiago, esta vez con Mateo a su lado. Camila abrió la puerta nuevamente, pero esta vez su expresión cautelosa se transformó en una sonrisa cuando vio a Mateo. «¿Papá?», gritó hacia adentro. «Mateo está aquí». Santiago apareció, con la misma expresión cansada del día anterior. Su mirada se movió de Mateo a Valentina, y ella pudo ver el momento exacto en que sus defensas se alzaron nuevamente. «Señora Herrera, sí, mi nombre es Valentina», lo interrumpió, «y vine a ofrecerte un trabajo». La confusión cruzó su rostro. «¿Un trabajo?» «Coordinador de capacitación y desarrollo en TechVision. Salario de 45,000 pesos mensuales, beneficios médicos completos, vacaciones pagadas y oportunidades de crecimiento profesional». Santiago la miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. «Valentina, yo no puedo aceptar eso.
Sería como caridad. ¿Caridad? Valentina sacó una carpeta de su bolso. ¿Has visto nuestras estadísticas de retención de empleados? Son terribles. Nuestros programas de capacitación obsoletos. Nuestro índice de satisfacción laboral en el suelo. Le extendió la carpeta. Necesito a alguien que entienda cómo las personas realmente aprenden, no solo cómo se supone que deben aprender. Alguien que pueda tomar conceptos complicados y volverlos accesibles. Alguien que vea potencial donde otros ven problemas. Santiago tomó la carpeta, pero no la abrió. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré tu decisión, respondió Valentina honestamente. Pero antes de que lo hagas, quiero que sepas algo más. Respiró profundamente, consciente de que las siguientes palabras cambiarían todo. Me estoy enamorando de ti, Santiago. No por lo que puedes hacer por mi empresa o por mi hijo, sino por quién eres. Por tu paciencia, tu sabiduría, tu capacidad de ver belleza donde otros solo ven problemas. Por la manera en que tratas a Camila como si fuera la persona más importante del mundo. Por cómo haces que Mateo se sienta inteligente en lugar de problemático. Por cómo me haces sentir real. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero continuó. Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay obstáculos reales que enfrentar, pero también sé que lo que siento por ti es lo más auténtico que he experimentado en años. Y si me das la oportunidad, quiero construir algo verdadero contigo. No como tu jefa, no como alguien que está haciendo caridad, como una mujer que se enamoró del hombre más honorable que ha conocido. Santiago la miró durante un largo momento, luego bajó la vista hacia Mateo, quien estaba prácticamente rebotando de emoción. ¿Y qué opinas tú de todo esto?, le preguntó a Mateo. Opino que los adultos hablan demasiado cuando deberían estar abrazándose, declaró Mateo corriendo hacia Camila. Camila, nuestros papás finalmente van a dejar de ser tontos. Santiago y Valentina se rieron a pesar de la tensión, y en ese momento de humor compartido algo se relajó entre ellos. Una condición, dijo Santiago finalmente. ¿Cuál? Empiezo como cualquier otro empleado nuevo, periodo de prueba de 6 meses, sin trato preferencial. Si no puedo hacer el trabajo, me voy sin drama. Valentina extendió la mano. Trato. Cuando Santiago tomó su mano, ambos sintieron la misma chispa eléctrica que habían estado ignorando durante semanas. Pero esta vez no la soltaron. 6 meses después, el auditorio de la escuela primaria Benito Juárez estaba repleto de familias orgullosas. Pero Valentina solo tenía ojos para el niño de cabello castaño que se dirigía al podio con una medalla dorada colgando de su cuello. El premio al estudiante con mayor progreso académico del año, anunció la directora por el micrófono, va para Mateo Herrera Morales. Valentina sintió que su corazón se desbordaba cuando escuchó el nuevo apellido que su hijo había elegido usar. A su lado, Santiago la tomó de la mano y le susurró al oído. Está usando nuestro apellido. Nuestro apellido suena perfecto, respondió ella, apretando sus dedos. Mateo tomó el micrófono con una confianza que 6 meses atrás habría sido impensable. Quiero agradecer a mi mamá por nunca rendirse conmigo, aunque yo me rendía conmigo mismo. Y quiero agradecer a Santiago por enseñarme que ser diferente no significa ser menos inteligente. Su voz se quebró ligeramente cuando añadió, y quiero agradecer a Camila por ser la mejor hermana que un hermano podría pedir, aunque no seamos hermanos de sangre todavía. Todavía. La palabra resonó en el pecho de Valentina como una promesa. Después de la ceremonia, mientras empacaban las sillas plegables que habían traído para los abuelos de otros estudiantes, una costumbre que Valentina había aprendido de Santiago, Ricardo apareció entre la multitud. Valentina sintió que Santiago se tensaba a su lado, pero esta vez ella estaba preparada. «Ricardo», dijo cordialmente, «no sabía que vendrías». «Bueno, sigue siendo mi hijo», respondió, aunque su voz carecía de la arrogancia usual. Los últimos meses le habían enseñado que Valentina no estaba bromeando sobre las restricciones de custodia. «Por supuesto», acordó Valentina. «Mateo, tu papá vino a verte recibir tu premio». Mateo corrió hacia Ricardo con la medalla aún colgando de su cuello. «Papá, ¿viste mi discurso? Santiago me ayudó a escribirlo».
Ricardo miró a Santiago, quien simplemente asintió respetuosamente. Después de varios encuentros tensos, los dos hombres habían llegado a un entendimiento silencioso. Ambos querían lo mejor para Mateo, y eso requería civilidad mutua. «Estuvo muy bien, hijo», dijo Ricardo arrodillándose para abrazar a Mateo. «Estoy orgulloso de ti. ¿Vas a venir a mi fiesta de graduación la próxima semana?», preguntó Mateo esperanzadamente. «Santiago va a hacer mole y Camila va a decorar el pastel con dibujos de superhéroes». Ricardo intercambió una mirada con Valentina, quien asintió ligeramente. «Claro, estaré ahí». Mientras Ricardo se alejaba, Santiago murmuró: «Está cambiando». «La gente puede cambiar», respondió Valentina. «Tú me lo enseñaste». Una hora después, los cuatro estaban en el apartamento que Santiago y Camila habían dejado hacía 3 meses, recogiendo las últimas cajas para la mudanza completa a la casa nueva que Valentina había comprado en Las Lomas. No era el penthouse minimalista donde había vivido durante años. Era una casa de verdad, con jardín para que los niños jugaran, una cocina lo suficientemente grande para las aventuras culinarias de Santiago y un estudio de arte para Camila, cuyo talento había florecido increíblemente bajo la tutela de un instructor profesional que Valentina había contratado. «¿Estás segura de que quieres dejar el penthouse?», preguntó Santiago por 10ª vez mientras cargaba una caja de libros. «Era muy... tú. Era la antigua yo», corrigió Valentina. «La yo que creía que tener cosas caras la hacía más valiosa. La nueva yo prefiere tener una familia». Camila apareció cargando su caja de materiales de arte. «¿Ya podemos instalar mi caballete en la nueva casa?». «Por supuesto, mi amor. Tu estudio te está esperando». La niña sonrió, esa sonrisa reservada que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. «¿Puedo preguntar algo?». «Lo que quieras». «¿Cuándo van a casarse tú y papá oficialmente?». Santiago casi se tropezó con la caja que estaba cargando. «Camila, esas son conversaciones de adultos. Pero Mateo y yo ya hicimos una apuesta», interrumpió ella con lógica aplastante. «Yo dije que sería en la playa, porque a Valentina le gusta el océano. Él dijo que sería en el jardín de la casa nueva porque es más romántico. ¿Quién tiene razón?». Valentina y Santiago se miraron por encima de la cabeza de Camila. Llevaban semanas evitando esa conversación, disfrutando de la construcción gradual de su vida compartida, sin presionar por definiciones oficiales. «¿Qué opinas, Santiago?», preguntó Valentina. «¿Playa o jardín?». Santiago dejó su caja en el suelo y se acercó a ella. «Opino que mientras estemos todos juntos, el lugar no importa». «¿Es esa tu manera extremadamente romántica de proponerme matrimonio?», bromeó Valentina. «No», respondió Santiago, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Esta es mi manera de proponerte matrimonio». El grito de emoción combinado de Mateo y Camila probablemente se escuchó en todo el edificio. El anillo era simple, elegante, con un diamante solitario que reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana. Pero lo que más le gustó a Valentina fue que no era ostentoso. Era real, como todo lo que Santiago le había dado. «Valentina Herrera», dijo Santiago arrodillándose en el suelo de su viejo apartamento, rodeado de cajas de mudanza y 2 niños gritando de emoción. «¿Te quieres casar conmigo y oficialmente hacer de nosotros 4 una familia legalizada?». «Sí», respondió sin dudar. «Sí, sí, sí». Mientras Santiago le ponía el anillo en el dedo, Mateo gritó: «Entonces ganamos los 2. Playa y jardín». «¿Cómo?», preguntó Camila. «Una ceremonia civil pequeña en la playa y una fiesta grande en el jardín de la casa nueva. Así todos los amigos pueden venir». Santiago y Valentina se rieron, dándose cuenta de que un niño de 10 años acababa de resolver su dilema de planificación de boda en 30 segundos. «¿Sabes qué?», dijo Valentina, abrazando a Santiago mientras los niños bailaban alrededor de ellos. «Suena perfecto». 3 meses después, en una ceremonia íntima en una playa de Playa del Carmen, Valentina Herrera se casó con Santiago Morales frente a 20 personas que realmente importaban. Mateo fue el portador de los anillos, Camila fue la dama de honor, y Ricardo incluso asistió sin hacer un solo comentario sarcástico. La fiesta de recepción en el jardín de su nueva casa fue exactamente lo opuesto a todo lo que Valentina
Había imaginado que querría, ruidosa, desorganizada, llena de niños corriendo entre las mesas, y absolutamente perfecta. Mientras bailaba con su nuevo esposo bajo las luces de Navidad que habían colgado en los árboles, Valentina pensó en todo lo que había tenido que perder para encontrar lo que realmente necesitaba. ¿De qué te ríes?, preguntó Santiago girándola suavemente. Estaba pensando en lo irónico que es que tuve que contratar 4 tutores para encontrar al amor de mi vida. Santiago la besó suavemente. Técnicamente, no me contrataste como tutor. Me contrataste como conserje. ¿Verdad?, sonrió Valentina. Contraté a un conserje y encontré a un esposo. Definitivamente el mejor retorno de inversión de mi carrera. ¿Y ahora qué, señora Morales? Ahora, dijo, mirando hacia donde Mateo y Camila estaban enseñando a otros niños a bailar salsa. Ahora vivimos felices para siempre. Versión real, no versión de cuento de hadas. ¿Cuál es la diferencia? La versión real incluye tareas, facturas, reuniones de padres de familia y ocasionalmente quemar la cena. Santiago rió. Suena perfecto. Y lo era. ¿Te gustó esta historia de amor que surgió en el lugar menos esperado? Dale like si crees que el verdadero amor no conoce de clases sociales y comparte si conoces a alguien que necesite recordar que la felicidad viene de los momentos simples, no de las posesiones costosas. ¿Qué te pareció la historia de Valentina y Santiago? Califica de 0 a 10 qué tan realista te pareció esta transformación del prejuicio al amor verdadero. Cuéntanos en los comentarios.